y empezamos este nuevo año por la pura misericordia del Señor. Y justo cuando empezaba y compartía con una hermana, cuando empezaba el año, recibí muchos saludos que me decían feliz año nuevo, ¿no? Creo que a todos nos han dicho, a veces nosotros también lo hemos hecho, feliz año nuevo. Y meditaba en esta frase, feliz año nuevo. ¿Qué tan cierto es eso en realidad? En estos tiempos donde el mundo está experimentando innumerables sufrimientos globales, pandemias, terremotos, guerras, rumores de guerras, desestabilidad económica. Pues en medio de eso, hermanos, nuestra única esperanza, fortaleza y sostén es profundizar en las verdades bíblicas. Es nuestro único sostén, como lo dice, lo único que nos va a sostener, como dice Lamentaciones 3:25. Bueno es Dios a los que en Él esperan, a los que en Él permanecen. El alma, al alma que le busca, esa alma continuamente que está buscando esa fuente. Y mientras más profundicemos nuestras raíces en el terreno de la soberanía de Dios, el día de hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, más fortaleza tendremos para resistir las tormentas, sufrimientos que nuestras vidas van a experimentar. Como hijos de Dios debemos estar instruidos continuamente referente a la soberanía de Dios. No solamente conocer la soberanía de Dios, no decir o hablar sobre la soberanía de Dios, sino tener la firme convicción que nada sucedió, nada sucede, ni nada sucederá que no esté bajo el mandato de nuestro Señor. Sabemos que los desastres, ni los ataques terroristas, ni las hojas que se mueven con el viento, nada escapa del absoluto poder y control de nuestro Señor. ¿Cuánta paz nos da saber eso? ¿No? Desde lo más insignificante para nuestros ojos hasta lo más impactante, todo ha sido decretado por Dios y todo es parte de un plan divino. Dios hizo su voluntad de forma perfecta. Los ángeles llevan sus mensajes, los querubines lo adoran, los arcángeles cumplen sus órdenes y nosotros, cuando oramos, decimos, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Sabemos que Dios es soberano por sobre toda su creación. Él es el rey del universo, los planetas giran alrededor de sus órdenes, las estrellas brillan bajo su mirada, ni un pajarillo cae al suelo sin su permiso. Los discípulos, la escena de los discípulos en la barca, en la tormenta, estaban con mucho temor por lo que sucedía, esa tormenta que se venía. Y de pronto Jesús, puesto en pie, dijo al viento y al mar, calla. Y el evangelista Marcos, que es uno de los evangelistas más detallistas dentro de los evangelios, dice que estos hombres, los discípulos, tuvieron miedo en la tormenta, pero al ver cómo el viento y las olas se quedaban quietos por las órdenes de su Señor, tuvieron un gran temor reverente, pero a su Señor, porque los vientos y los mares lo obedecen. Y Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y su palabra nos ha dejado muchas evidencias de eso. Desde cuando Moisés abrió el mar en rojo, en Babilonia cerró la boca de los leones, con Elías, que usó a los siervos, a los cuervos como servidores, con Balán hizo que la burra hablara, con Aarón la vara de almendro reverdeció, con los discípulos hizo que después de estar intentando pescar toda la noche, las redes se rompieran. Sanó enfermos, devolvió vistas ciegos, limpió leprosos. Sobre todo, el mismo Señor Jesús resucitó al tercer día, venciendo la muerte, siendo soberano sobre la oscuridad y sobre la maldad. Conocemos estas historias, claro que sí, y muchas veces las compartimos. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros como hijos de Dios cuando las adversidades tocan nuestra puerta, tocan nuestra vida? Sabemos que las adversidades llegan sin avisar
Y cuando me hacía esta pregunta al desarrollar la palabra, recordé la pandemia. Definitivamente hay un antes y un después en mi vida, en la vida de mi familia, y creo que en la vida de todo el mundo, pero voy a hablar acerca de mi testimonio, de cómo esto realmente tocó, cambió mi corazón y mi manera de ver las cosas. Todo se veía incierto, nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces lo que hicimos nosotros como creyentes, ¿qué fue? Empezar a orar, ¿no es cierto? A orar por nuestra familia, por la salud de nuestra familia. Pero de pronto, en mi caso, todo se ponía peor. Todo se ponía peor. Era como si hubiéramos entrado en una pesadilla. Durante un proceso de 4 meses, cada mes iba muriendo un familiar. Y no eran familiares lejanos, un tío lejano, sino eran familiares cercanos, queridos, amados. Y de pronto todo se volvía una pesadilla alrededor mío. No había espacio para detenerme. Había mucha necesidad. Toda mi familia de rodillas, todos habían dispuesto sus corazones. Era increíble cómo todos me escribían, todos nos escribían para que, Rosela, Rosela. Y yo empezaba a orar y yo empezaba a ver. Y de pronto, mes tras mes, un familiar cercano, querido, 3 hermanos de mi mamá fallecieron. Y un tío querido de mi esposo. Y en ese momento tú te preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Por qué permites que mi familia viva esta calamidad? ¿La muerte de 3 hermanos de mi mamá? ¿El tío querido de mi esposo? ¿Es que acaso no estoy orando bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Es un castigo? Muchas preguntas vinieron a mi cabeza. Y hermanos, fue un proceso largo y continuo de búsqueda del Señor, porque el Señor en su misericordia me llevó su palabra, porque solamente en su palabra yo encontré descanso. No había otra cosa, no había otra cosa. Y lo que el Señor me mostró es que no se trataba de mí. Se trataba de sus planes, de sus tiempos, de sus propósitos y de su soberanía. Esa palabra soberanía tomó sentido en mi vida en ese momento. Y no solamente tomó sentido, sino que trajo consuelo a mi vida. Pues esta situación que pasamos me llevó a buscar explicaciones, hermanos. En mi naturaleza yo necesitaba explicaciones. Sí, mi corazón estaba dolido y no quería asimilar lo que había pasado. Y el Señor en su misericordia me llevó a refugiarme en su palabra como nunca antes lo había hecho. Y es ahí donde yo obtengo todas las respuestas acerca de la soberanía de Dios. Yo lo había dicho, yo lo había escuchado, pero realmente estaba consciente de qué es vivir bajo la soberanía de Dios. Pues hermanos, solo su palabra nos da esperanza y esa esperanza va creciendo, esa esperanza es continua y esa esperanza permanece, ¿no? Una esperanza que te da razón cuando nada a tu alrededor tiene sentido, cuando nada a tu alrededor lo puede hacer. Cuando en su palabra te encuentras con el Evangelio, te encuentras con la cruz, te encuentras con Jesús que murió inocente, fue asesinado por manos malvadas y un gobierno corrupto. Y esto fue, hermanos, el peor hecho de la historia en el mundo. Sin embargo, todo esto que pasó, todo su sufrimiento, todo su maltrato, no estaba fuera del control de Dios. Es más, Dios encaminó a su Hijo a que fuera así, para cumplir nuestro mejor y mayor bien. Entonces, ¿cómo llegar a resistir de acuerdo al propósito de Dios cuando estas adversidades llegan a tu vida? Yo creo que como creyentes seríamos ilusos en pensar que las cosas van a mejorar, que las cosas no van a ir empeorando. Pero como empezamos el año, y el Señor en su misericordia siempre trae palabras para animarnos, sobre todo para tener paz en medio de las dificultades, el día de hoy voy a compartir y voy a hablar acerca de 2 profetas que vivieron situaciones extremadamente difíciles, pero que sus adversidades no fueron más que la soberanía de Dios en sus vidas.
Y el primer personaje que voy a traer el día de hoy es el profeta Daniel, que tenía una visión clara de quién era su Señor. Él no solo conocía, sino que vivía dentro de la soberanía de Dios. Es decir, eso hacía que él que pudiera estar sostenido, él y sus amigos, dándole fortaleza y valor para enfrentar lo que se avecinaba. Ellos iban a ser probados, su fe iba a ser probada, sus convicciones iban a ser probadas. Y en tierras extrañas, con diferentes culturas, costumbres, idiomas, creencias religiosas, de repente uno de acá puede decir, pero a mí me gusta viajar, conocer culturas, otras costumbres. Sí, es bonito cuando eres turista, pero ellos iban a ser exiliados. Y Daniel iba a estar sin su templo donde adorar a su Dios, que es algo que él continuamente buscaba. Seguramente sí sufrirían tentación, agregado a la presión del imperio donde iban a estar, que era Babilonia. A pesar de ello, ellos se mantuvieron firmes, enfrentando el desafío, pues sabían muy bien quién era su Señor. Ellos sabían quién lo había enviado y que nada de lo que iba a pasar era ajeno a su Señor. O sea, ellos eran conscientes de que nada de lo que pasaba, su Señor era ajeno. Y tiene un sentir parecido al de Timoteo, en 2 Timoteo 1:12, que dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, dice, ¿no? Pero no me avergüenzo. O sea, yo sé lo que estoy padeciendo, yo sé lo que voy a padecer, yo sé lo que voy a pasar, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardarme aquel día. ¿Cuántos de nosotros podemos repetir eso el día de hoy? Yo sé en quién creo, no me avergüenzo y estoy seguro de que mi Dios poderoso me va a guardar en aquel día, en estos tiempos. Y cuando enfrentamos pruebas, hermanos, sufrimientos, oposición, cabe recordar lo que Dios hizo en la vida de Daniel, de los profetas y de muchos hombres de la palabra. Y podemos estar seguros de que Dios continúa siendo el mismo. No nos abandona ni un solo segundo. Nuestro error es pensar y acomodar a Dios a nuestras costumbres y a nuestras vivencias. Como nosotros somos, como nosotros hemos vivido, así acomodamos a Dios y pensamos que Dios es así. Pero Él no, ni un segundo está ajeno a lo que estás pasando. En las pruebas, en las tentaciones, en el dolor, Él permanece, Él está, no deja de ser Dios soberano para sus hijos. Y al leer la vida de Daniel, no sé si a ustedes les ha pasado, de hecho Daniel es un ejemplo precioso para los jóvenes. No sé si les ha pasado, pero naturalmente a mí siempre me surge la pregunta, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué es que por qué reaccionamos de diferentes maneras frente a lo que acontece a nuestro alrededor? ¿Por qué no reaccionamos como Él? ¿Qué pasó con Él? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué reaccionamos con temores, con miedos? El miedo, hermanos, es natural. Es nuestra naturaleza ser miedosos. Lo que está mal es permanecer en el miedo. Reaccionamos con miedos, muchas veces con rebeldía, no me parece, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué acontece esto en mi vida? Con culpas, el enemigo ahí en primer lugar, culpándote. Cuando continuamente el Señor en su palabra nos está llamando y nos dice, nos habla acerca de la sabiduría. Continuamente nos está llamando. Para actuar correctamente, para tomar las decisiones correctas, tenemos que ser sabios. Y en cada desafío, ¿no? Por ejemplo, y el Señor nos dice, o sea, no es algo de que chicos necesitan ser sabios. No, el Señor te dice, ¿quieres sabiduría? Pídeme sabiduría. Y yo generosamente te daré. En Santiago 1:5, vamos a leer, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Estamos pidiendo al Señor sabiduría?
quizás muchas veces nuestro orgullo, nuestra desobediencia o desconocimiento o nuestros pensamientos están por encima de la soberanía de Dios. Ah, no, yo sí creo en Dios, pero no, primero lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me parece, lo que he visto, lo que está en tendencia, no, acá. Y la soberanía de Dios debajo. El día de hoy, empezando el año, en esta reunión, debemos respondernos por qué reaccionamos contrario a lo que Dios espera de mí en medio de las adversidades. Y regresando a la historia que viví en pandemia, quizás la respuesta que yo puedo tener es que tenía una vida adormecida. Veía a la oración como una respuesta inmediata a mi necesidad. La Biblia como respuestas a preguntas para aliviar mi problema. Pero no era la fuente de mi vida. No era esa fuente que brotaba en mi ser. Y la soberanía de Dios no era una supremacía en mi ser. En verdad esto lo remarco. ¿Está siendo la soberanía de Dios algo supremo en tu ser? ¿Está gobernando tu ser? Y quizás sí, hermanos, nos adormecemos en el día a día. Sí. Y este versículo de Romanos 12, yo los invito a que lo puedan grabar en sus corazones. Debería ser un versículo baluarte para cada creyente. Sobre todo para nosotros los jóvenes, en realidad para todos, que dice en Romanos 12:12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Acá el Señor nos está diciendo, no te amoldes, ten cuidado, alerta, transforma, renueva tu mente continuamente. Y lo único que puede renovar nuestra mente y transformar es la palabra. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad, cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchos de nosotros decimos, la voluntad de Dios, hermanos, es buena, agradable y perfecta, pero hay un antes para que eso sea bueno, agradable y perfecto. Y el antes es que continuamente tú estés siendo transformado y renovando tu mente. Eso es el antes para que tú estés en esa voluntad perfecta. Entonces, buenas noticias. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra manera de responder ante las adversidades que se presentan en nuestras vidas. A cambiar nuestros miedos, nuestra racionalidad, nuestros pensamientos vanos, cambiarlos y que nos conduzcan a su voluntad. Como creyentes muchas veces decimos, yo quiero estar en la voluntad de Dios, pero si tu mente no está siendo renovada y transformada por la palabra, no va a haber un cambio, vas a permanecer tal cual. Y no sé si ustedes, no sé si han dado cuenta, pero podemos hacer un ejercicio, nuestra mente. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos pensando qué pasará, cómo pasará, cuándo pasará, cómo pasará, el futuro es incierto? ¿Cuántas estamos pensándonos y preocupándonos en cómo, cuándo, qué? Miramos el futuro incierto quizás, o estamos pensando, muchos de nosotros, querer tener hijos, tener un estatus profesional, un crecimiento espiritual, casarse, conocer el mundo, salud para la familia. Y no digo que eso esté mal, hermanos, no está mal. Todos estos deseos no son malos. Lo que está mal es que cuando divagamos en la mente, eso está mal. Y es que tenemos la capacidad para pensar constantemente y diariamente en algo. Y el problema es que muchas veces estos pensamientos son incorrectos o no nos están edificando. Y nos olvidamos lo que dice Salmos 36:4, que lo leía y decía, es verdad, el Señor, como su creación que somos, cómo nos conoce. Porque dice en Salmos 36:4, el hombre medita maldad sobre su cama. ¿No? Estamos ahí en la cama pensando, analizando. Dice acá maldad. Está en camino no bueno, nuestros pensamientos en cosas no buenas. Y el mal no aborrece, no aborrecemos el mal. Nos quedamos ahí, permanecemos en el mal, estamos pensando en el mal y ahí estamos. Entonces no me había detenido a pensar
que constantemente nuestra naturaleza caída nos está conduciendo a esos pensamientos en contra de la soberanía de nuestro Señor. Nuestra naturaleza no acepta la soberanía de Dios. No puedo. Yo tengo que hacer las cosas a mi manera. ¿Pero podemos hacer algo al respecto? Claro que sí. Y acá vengo con el segundo profeta cuya historia confrontó mi corazón de una manera muy especial. Y me gustaría hablar acerca del profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió un momento crucial. Estaba siendo invadido por Babilonia. Y él estaba experimentando la destrucción en primera persona. No como nosotros que vemos las noticias, las guerras, somos veedores. No, Jeremías estaba experimentando en primera persona la destrucción de su pueblo, de su familia, de sus amigos, de su gente, como consecuencia de su rebeldía. ¿No? Pero en Lamentaciones, Jeremías reconoce que Dios es el autor de esta destrucción. Él dice, sí, esto viene de parte de Dios. Esto que está pasando por la rebeldía, porque ellos habían sido innumerables veces advertidos. Y vemos a un Jeremías en el capítulo 1 y capítulo 2. Vemos que él va narrando todo lo malo que sus ojos están mirando en primera persona, ahí. Y él empieza a decir, sus ojos viven y ven y dice, mírame, Señor, que me encuentro angustiado, siento una profunda agonía, mi corazón se agita dentro de mí. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ha sentido así, como Jeremías? ¿Nos identificamos con él? Yo sí me identifico con eso. Y si tú no, guarda esta palabra, porque el Señor trae palabra por algo. Y en el capítulo 3, Jeremías está en una situación donde podemos decir un desaliento total, deprimido totalmente por la situación que sus ojos están viendo. En Lamentaciones 3, del 17 al 20 dice, y mi alma ha sido privada de la paz. Es como si su alma hubiera sido encarcelada. ¿Se imaginan esa situación? He olvidado la felicidad. Digo, pues, se me acabaron las fuerzas. Y mi esperanza que venía el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Dice, mi alma fue privada de la paz. ¿Se imaginan a una persona así? Con ese dolor. Estaba totalmente turbado. Quizás no dormía, atormentado. Dice, había olvidado la felicidad. Todo lo veía negro, sin fuerzas. Y hermanos, era un hombre que recibía palabra profética directamente de Dios. No estamos hablando de una persona X. Era una persona que recibía palabra profética directamente de Dios. Y estaba diciendo, me olvidé de la felicidad. Se me acabaron las fuerzas. No tengo paz. ¿Qué le quedaba a este hombre? Naturalmente, nada. Pero era un hijo de Dios y estaba en el propósito de Dios en ese momento. Y Dios en su misericordia hizo que Jeremías hiciera un alto. Y él dijo, alto a sus emociones, alto a su situación, alto a su dolor. Y es donde Jeremías llega al conocidísimo, glorioso versículo 21, que dice, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. No estoy feliz, no tengo paz, pero alto. Traigo esto a mi corazón, traigo a mi mente. Mi mente tiene que ser transformada. Jeremías reconoce la soberanía de Dios sobre su situación. Y empieza a enumerar las poderosas bondades de su Señor en el versículo 22 y 23. Él empieza a enumerar las bondades de su Señor, que dice, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias de Dios jamás terminan, que nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy pueden hacer un alto y decir, este es mi Señor? Yo estoy segura que cada uno de nosotros
tiene características del Señor consagradas en su corazón. Yo puedo decir, mi Dios es fiel, bondadoso, amoroso, misericordioso, apasionado, o sea, tantas verdades. Eso es lo que hizo Jeremías, hizo un alto y trajo a memoria. Y recuerda que lo que él necesita no es que su situación cambie. Lo que él necesitaba es que su Señor esté en su circunstancia. Porque él dice en el siguiente versículo, en el 24, el Señor es mi porción, Él me pertenece, he hecho memoria de quién es Él es mío, lo dice mi alma, por tanto, en medio de cualquier situación, yo en Él espero. Entonces, la intención de Jeremías no es que su situación cambie, su situación, su intención es que la soberanía de Dios lo cubra por completo, de tal modo que Él quitara su mirada de lo que estaba viviendo. Porque las circunstancias, hermanos, no habían cambiado. Jerusalén seguía siendo destruido. Y creo que todos sabemos lo que pasó después. Pero sus ojos ya no estaban ahí, sino que Él levantó mirada a Dios, que tiene control absoluto de todo. Nosotros no tenemos control absolutamente de nada. Entonces, algo muy importante, hermanos, Él fue intencional en traer a memoria quién es su Señor. A veces nosotros desestimamos eso. ¿Quién es su Señor? Y empezó a enumerar sus bondades, el carácter de su Señor. Por eso tuvo esperanza. Tuvo esperanza en el Dios que lo llamó para ese tiempo, como a nosotros nos está llamando para este tiempo. Ahí donde te ha puesto, en el colegio, en la familia, en la universidad, en el trabajo. Él te ha llamado para eso. Y no se trata, hermanos, de que el mundo vaya a cambiar para mejor o que nosotros vayamos a cambiar las situaciones que se nos presentan o nuestros anhelos insatisfechos. De lo que se trata es que vamos a sacar nuestra mirada de las circunstancias y vamos a descansar en la soberanía de nuestro Señor. Y pensaba en mi sobrinito que tiene 2 años, que tú puedes estar con él todo el día jugando, dándole de comer, sacándole a pasear, pero cuando llega la hora de descansar, solo en los brazos de su mamá. Nadie más puede hacerle dormir que no sea su mamá. Yo decía, el Señor anhela eso de nosotros. ¿Estamos descansando en Él? Él anhela esa dependencia de nosotros, esa confianza, que corramos a los brazos de Él y descansemos y digamos, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero en ti descanso, en ti espero. Yo recuerdo quién eres tú. Y precioso poder realmente tener un Padre que nos reciba con los brazos abiertos. No solamente que nos reciba con los brazos abiertos, sino que nos consuela. Y hermanos, para llegar a ese alto que hizo Jeremías, no va a pasar mágicamente, sabemos. Lindo fuera que fuera así. Sino que debemos entrenarnos espiritualmente y aprovechemos este año que sea como una consigna para nuestra vida. Entrenarnos espiritualmente y debemos pensar en Dios bíblicamente. Sí, debemos pensar en Dios bíblicamente. Pensar en la palabra de Dios, que es lo único que va a reconfortar tu alma en la situación en la que te encuentres o te vayas a encontrar. En el Salmo 119, 25 dice, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Acá está. Uno de los secretos es la palabra. Lo único que va a vivificar tu vida es la palabra de Dios. Necesitamos ser vivificados continuamente para afrontar las circunstancias de acuerdo al propósito de Dios. Así como el propósito de Jeremías era vivir ese tiempo, vivir, ver todo lo que vivía. Cada uno de nosotros tiene un propósito, hermanos. Y recordaba que hace aproximadamente 500 o 600 años más o menos, vivía una generación de hombres, de varones llamados puritanos.
Se dice que estos hombres tenían una pasión que los consumía. Llenaban estadios, coliseos. Era un arder sus vidas. Y algo que los caracterizaba es que siempre estaban en un profundo gozo. Increíble. Vivían para el Señor. Y ojo que su situación no era como la nuestra. Ellos no tenían todas las comodidades que tenemos, todas las cosas que quizás ahora tenemos, la tecnología, no. Ellos se movían por el sentir que los consumía de llevar las buenas nuevas. Y tenían una característica especial, y es que eran conscientes de que todo lo que existía en el universo existía porque Dios lo permitió, Dios lo decretó y Dios lo llamó existencia. Vuelvo y lo repito. Ellos tenían esta creencia de que todo lo que existe es porque Dios lo permitió, Dios lo decretó y Dios lo llamó existencia. Y esta es la gran diferencia entre ellos y nosotros, creo yo. Y es que nosotros hemos soltado nuestra mente. Hemos entregado nuestra mente al hoy, a la hora, a lo que yo quiero, al temor del hombre. Nuestra mente está así a la deriva. A ver qué viene, qué está de moda, qué ahora tengo que creer que... Así, hemos entregado nuestra mente a la deriva. Pero así como Jeremías, tenemos la capacidad de decir basta, hasta acá, alto, traigo a memoria, necesito fijar mi corazón en el gran yo soy. No en lo que acontece a mi alrededor, hermanos, porque las cosas se van a ir poniendo peores. Y no es que venga acá a dar malas noticias, pero es algo que está escrito en la palabra y es algo que nuestros ojos están viendo. No somos ajenos a eso. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Cómo estamos empezando el año? Quizás estás inquieto, agobiado, quizás estás bien espiritualmente, ¿no? Entonces, no, yo sí estoy empezando el año bien. Pero quizás hay un grupo de personas que están inquietas, agobiadas por las cosas que pasan, o de repente ya lo que te quita el sueño, que te tiene intranquilo, preocupado. Y el Señor en su amor nos ha dejado este versículo conocidísimo por nosotros, lo hemos vivido en varios retiros, que es Josué 1:8, ¿no? Y vamos a meditar en este versículo, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar, esa palabrita nos gusta, hará prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Qué precioso. Pero antes dice, nunca se apartará. No dice, no se apartará, depende de tus emociones, que estés bien. No, dice, nunca se apartará de tu boca. Y sobre todo remarco esa parte que dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es, hermanos, de día y de noche es todo el día. Y no se refiere necesariamente a que todo el día físicamente vamos a leer la Biblia. No se refiere a eso. Creo que no hay nadie que podría estar 24 horas leyendo la Biblia. Al menos no conozco, no sé. No se refiere a eso, sino que se refiere a poner en práctica lo leído y a vivirlo. Pero a veces nos cuesta meditar en la palabra del Señor. Es como que ya leí, check, pero el Señor dice medita, ponlo en práctica, vívelo. Eso es de día y de noche. Pero no nos cuesta meditar en nuestras cosas, ¿no? Pensar en qué pasará, cómo pasará, cuándo pasará, ¿no? Las cosas que nos distraen. Cuando su mandato es que vivamos su palabra. Y muchas veces no lo hemos hecho, y me incluyo. Y es por eso que las noticias, las pruebas que vienen a nuestra vida o lo que acontece en el mundo nos desenfoca así, nos desalienta. Y no estamos siendo intencionales como Jeremías en decir, esto traigo a mi corazón alto y empiezo a enumerar todas las bondades de mi Señor. Y en Salmos y en el Salmo 1 el Señor nos habla, bienaventurado el hombre, específicamente en el versículo 2, el hombre que haya
En la ley su delicia, ¿no? Que dice, en la ley del Señor está su delicia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, la palabra de Dios es mi delicia? Wow, no sabes. Y en su ley medita de día y noche. Vuelve y nos repite, medita de día y de noche. Sé intencional, transforma, renueva tu mente constantemente. Y en ambos textos nos habla de que nos va a prosperar. Pero lamentablemente, hermanos, este mundo nos ha malogrado la palabra prosperar, haciéndonos creer que como hijos de Dios vamos a tener salud, dinero, amor, deseos cumplidos. Y no digo que el Señor en su misericordia no nos lo dé. El Señor nos da más de lo que necesitamos. Yo puedo dar fe de eso. Claro que sí, Él nos da más de lo que necesitamos. Pero la prosperidad que el Señor hace referencia es una vida que glorifica a Dios y reconoce su soberanía y haya gozo en medio de todo. ¿Estás encontrando gozo en medio de todo? Esa es una verdadera prosperidad para el Señor. Una vida próspera. Glorifica a Dios, reconoce su soberanía y haya gozo en medio de todo. Hermanos, Dios quiere que vivamos una vida abundante, una vida de esperanza en medio de cualquier circunstancia que nos toque o que estemos viviendo. A Dios le importas mucho más de lo que te imaginas. Él quiere que derramemos nuestros corazones, que nos acerquemos a Él con esperanza, a nuestro Salvador. Y Él, mediante su palabra, va a avivar nuestros corazones y nos va a conducir a su voluntad, que es su soberanía. Invito a los músicos, por favor. El que sostiene por su poder el universo, viene hoy, nos está visitando. Ebenecer, el Señor hasta el día de hoy nos ha guardado y tenemos esperanza que así será. El que sostiene el universo viene hoy y nos visita en gracia y nos dice, corre hacia mí, escóndete en mí, confía en mí. Soy un Dios eterno y sobre todo puedo ser tu refugio. Aquí estoy, te dice el Señor, aquí estoy. Él nos está recordando el día de hoy, nuestra primera reunión de jóvenes, aquí estoy, soy tu refugio. Nunca vas a poder mirar tus adversidades desde la perspectiva correcta si no estás mirando a través de la gloria y la gracia que Dios ya derramó sobre nosotros. Entonces vamos a invitar a nuestro Señor, vamos a orar para que lo que el Señor pueda haber hablado en nuestros corazones, que pueda dar frutos y que realmente salgamos transformados nuestras mentes, renovados. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque traes buenas nuevas, Señor, por tu amor, porque podemos descansar teniendo la certeza de que tú tienes control absoluto de todo, Señor. Nos postramos el día de hoy con corazones deseosos de ti, de tu majestad. Queremos glorificarte aún en medio de las dificultades. Capacítanos conforme a tu palabra. Que al salir de acá podamos proclamar y declarar que hoy celebramos porque hay refugio y un bien que tú produces en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por sostenernos. Gracias por animarnos. Gracias por levantarnos, Señor Jesucristo. Gracias porque no dejas de ser Dios a pesar de nosotros. Acompáñanos, Señor, cada día de este nuevo año que empieza, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean como ese olor fragante que llega a tu trono, Señor Jesús. Moldéanos, transfórmanos, vivifícanos en ti, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén.